Habíamos concluido el episodio del domingo pasado con la consideración de que es más aconsejable abandonar la dicotomía entre el bien, que sería lo moralmente pertinente, y lo bueno, porque nos conducía a una regresión infinita. Frente a esa interpelación de Moore, que dice: si usted considera que es una razón éticamente válida para obrar de una manera, el saber que obrando de esa manera salva vidas humanas, alivia el dolor, causa una mayor felicidad, causa un sentimiento de más estrecha hermandad o de amor recíproco, de unión, bueno, cualquiera de esas consideraciones. Si eso es el motivo por el cual usted actúa, opta por una conducta en lugar de conductas alternativas, opciones alternativas, y considera que obrando así hace el bien, o más sencillamente considera que ese es el motivo de su opción, bueno, yo le pregunto, dice Moore, ¿cómo sabe usted que eso es bueno? O que obrar así es obrar el bien. Necesito que, además de decir que obrando así salvo vidas, alivio el dolor, causo felicidad o causo un sentimiento de amor mutuo y de respeto y de, bueno, cualquiera de esas consideraciones que normalmente diríamos, obrando así, hago algo bueno. Bien, pero dice Moore, lo que yo necesito saber es que obrando así opto por el bien. Y ninguna de las descripciones fácticas de los efectos causales que usted me está mencionando descubre por sí solo que eso sea el bien o parte del bien. Añade Moore que hace falta la intuición, que por cierto, el máximo, como ya recordé, el máximo exponente del utilitarismo decimonónico es el último de sus grandes representantes, no es John Stuart Mill, sino que es Sedgwick. Y Sedgwick ya había introducido en su utilitarismo la intuición de lo bueno, que él consideró necesaria como puente entre la descripción de lo que es pertinente para la elección moral, que es, como Bentham, buscar la máxima felicidad del máximo número, compatibilizarlo, empatar esa cualidad o ese determinante de la moralidad objetivo, que es buscar la máxima felicidad del máximo número, con la inclinación humana, porque para Bentham y John Stuart Mill el hombre es egoísta, y entonces, si es egoísta, busca su propio bien, su propia utilidad, su propia felicidad. ¿Cómo hacer que de ahí pase a buscar la máxima felicidad del máximo número? Y en Bentham y en Stuart Mill no hay puente. El puente lo cree ver Sedgwick en que la tendencia que tenemos a ser egoístas viene compensada, contrarrestada por una captación intuitiva de lo bueno. Captación, una sensación, un instinto, una intuición que nos lleva a, reflexionando a partir de esa intuición, ver que contravenir a nuestra propia tendencia egoísta
y buscar finalmente la máxima felicidad del máximo número, lo cual quiere decir que entre el utilitarismo en su propia evolución, el utilitarismo decimonónico, y el intuicionismo o intuitivismo del cual es apóstol o Mesías Moore, no hay tanta diferencia como la que creía el propio Moore. Su teoría ética no es tan innovadora como posiblemente él creía, ni como se le ha atribuido. Esa falacia naturalista de la cual es el adalid, vamos, él es adalid en combatir la falacia naturalista, en reducir el bien a lo bueno, el bien a los bienes, a las cosas que normalmente reputamos buenas, porque favorecen el aumento de cantidad y calidad de vida. Moore exige que no se califique nada de bueno, en el sentido del bien, por ninguna descripción fáctica, naturalista, dice él, sino que la calificación de bueno en el sentido de bien nos venga exclusivamente de esa intuición, porque él sabe muy bien que esa cualidad del bien extranatural es indefinible, porque si la definiéramos lo haríamos en términos fácticos, de una descripción fáctica, y recaeríamos en la falacia naturalista. Pero esa innovación, esa originalidad es menor de lo que parecía cuando resulta que en el gran sintetizador y en el último más relevante utilitarista del siglo XIX, Sidgwick, ya está ese principio de la intuición, que no adquiere todo el perfil ni ni todo el protagonismo que en la teoría ética de Moore, pero que ya está ahí como puente entre lo descriptivo y lo motivador de la conducta humana. La conducta humana, según Sidgwick, no se califica de buena o mala éticamente solo por la descripción, digamos que sea una conducta conducente a la máxima felicidad del máximo número, o como lo diría yo desde una perspectiva que me parece más alcanzable por todos nosotros, que es que sea una conducta que acrecienta la cantidad y calidad de vida. Sería una forma de consecuencialismo o utilitarismo, quizá podríamos decir, pero más razonable, más asequible, más alcanzable por cualquiera de nosotros. Y por supuesto, por los gobiernos, imponerles que legislen para la máxima felicidad del máximo número es una pretensión quimérica, pero que legislen para acrecentar la cantidad y calidad de vida de la población sobre la cual ejercen su poder legislativo, bueno, pues eso ya parece más razonable. Bien, pero el problema está en que ese dictado, ese imperativo de obrar el bien, según Moore, lo que intuitivamente consideremos bien, bien moral, bien ético, finalmente se enfrenta a la enorme dificultad de que hay individuos, como quien les habla, que no tienen ninguna intuición ética. Tengo opiniones, claro, opiniones de que obrar así es bueno y obrar así es malo. Obrar así es bueno porque produce efectos buenos. ¿Y cuáles son los buenos? Bueno, yo lo resumiría en esa fórmula de la
cantidad y calidad de vida propia y ajena. Y mejor la cantidad y calidad de vida colectiva, de la comunidad. ¿Qué comunidad? Puede ser la familia, puede ser un pequeño colectivo, puede ser la familia extendida, el clan, o puede ser la comunidad política, la sociedad política de la cual formamos parte y a la cual estamos ligados por un vínculo de solidaridad. Bueno, cualquiera que sea. Yo diría que, por tanto, que es bueno lo que incrementa la cantidad y calidad de vida. Y esto, además, es lo que yo opino, y seguramente es lo que opina la abrumadora mayoría de la gente, si se pone a pensar. Si no se pone a pensar, no, simplemente es bueno salvar la vida de un inocente, es bueno curar al enfermo, es bueno dar de comer al hambriento o dar de beber al sediento. Bueno, si reflexionamos por qué todo eso es bueno y en cambio agravar el hambre del hambriento es malo, es algo malo porque el efecto es malo, bueno, yo diría que, ¿por qué? Porque lejos de aumentar la cantidad y calidad de vida, la disminuye. Pero hace falta, según Moore, que lo intuyamos como el bien o parte del bien, o como que obrando así, obramos bien, que eso es obrar bien. Bueno, pues yo esa intuición no la tengo. Yo tengo opiniones, no intuiciones. Claro, alguien me puede decir, no, lo que usted cree que son opiniones, son intuiciones. Claro, si tenemos esa cualidad, perdón, esa facultad de la intuición, como tenemos la facultad de la visión, se admite que hay ciegos de nacimiento y otros que han perdido la vista por cualquier tipo de síndrome que sea. Y ¿cómo sabemos? Por otra parte, la visión la podemos estudiar por los mecanismos neurofisiológicos que vinculan nuestros ojos a nuestro cerebro, por un lado, y luego nuestros ojos a los rayos electromagnéticos que transmiten las imágenes, vamos, que convierten en imágenes ópticas la realidad exterior. Pero que, en el caso de la intuición, ¿qué es lo que haría las veces de ondas electromagnéticas? ¿Qué es lo que actuaría como medio? Que es la luz, y qué es cómo operarían dentro de nuestro cerebro, qué mecanismos, en qué parte del cerebro está ubicada la intuición y cómo funciona. Bueno, como yo no sé si nada de todo eso existe, yo me considero un ciego, aparte de que, por ejemplo, esas supuestas intuiciones, hay muchísimos que no las tienen. Y ahora voy a hablar del hombre prehistórico y no necesitamos ir al hombre prehistórico, tenemos en torno a nosotros muchísimos que no comparten esas intuiciones, depravados, digamos, perversos, lo que ustedes quieran. Pero no, sus opiniones no son las nuestras, por lo menos no son las mías. Entonces, ¿qué quiere decir? Si mis opiniones son intuitivas, las suyas vendrán de que carecen de esa intuición. Y por tanto habrá que explicar su ceguera intuitiva, o quizá la mía. ¿Con qué derecho puedo yo arrogarme
la pretensión de que mis opiniones son intuiciones genuinas, auténticas, y las suyas son efecto de deformaciones, ceguera voluntaria quizá. Bueno, todo eso es tremendamente problemático. Entonces, yo lo que les proponía era suprimir reducir el bien a lo bueno, es decir, aceptar, asumir voluntariamente, deliberadamente, eso que Moore llama la falacia naturalista, y, por consiguiente, reducir el bien a lo bueno. E incluso lo bueno es aquello que incrementa la cantidad y calidad de vida de nosotros mismos, de nuestros allegados, de cualquier miembro de nuestra sociedad, por el vínculo de solidaridad que nos une a la sociedad, o en general a cualquier ser humano, por un vínculo de hermandad. Pero esto ya es mucho más problemático y, desde luego, la mayor parte de las sociedades humanas no han sentido ese vínculo de hermandad. Es relativamente reciente en la historia de la civilización y, y más allá de la hermandad humana, quizá está la hermandad animal, el vínculo que nos une a los animales, a nuestros hermanos inferiores. Pero bueno, yo restringiría todos esos vínculos que vamos ampliando para al final tener un vínculo de hermandad biótica con todos los seres vivos del planeta, porque nos une a ellos un remoto lazo de parentesco. Sin embargo, a mí me cuesta trabajo sentir esa hermandad biótica con los virus o las bacterias que me están causando daño, que causan mi enfermedad, la de mis seres queridos. Bueno, pues me cuesta trabajo, pero también me cuesta trabajo sentir ese vínculo de hermandad con seres humanos que estén oprimiéndome, causándome daño, perjudicándome, calumniándome, obstaculizando mi vida, aquellos que, por ejemplo, en diversos periodos de mi itinerario han dificultado, obstaculizado y casi impedido que yo pueda seguir viviendo, lo cual me ha ocurrido en diversos momentos, e incluso me han amenazado. Bueno, pues todo eso, evidentemente, sentir hermandad con ellos es muy difícil. Admiro a aquellos que tienen santidad, seres angélicos de una bondad extrema que yo no tengo, y que aman a sus enemigos, como el Salvador nos exhortó a amar a nuestros enemigos. Bien, está muy bien, yo considero encomiable ese sentimiento, pero no lo puedo compartir. De manera que yo rebajo lo que yo entiendo por ética, que es obrar lo bueno, quizá no tanto el bien. Nos exhorta Santo Tomás en la Prima Secundae. Saben ustedes que su gran obra, la Suma Teológica, está dividida en tres partes: Prima, Secunda, Tertia, y la Secunda está dividida en dos subpartes: Prima Secundae y Secunda Secundae. Bueno, yo no voy ahora a entrar a analizar el pensamiento tomista, pero Santo Tomás, en esa Prima Secundae, por un lado define la ley como ordenación de la razón para el bien común, y por otro lado, al llegar a la ley natural, considera que el precepto supremo de la ley natural
no es obrar para el bien común, como esperaríamos, sino bonum est faciendum malum uitandum. Ha de hacerse el bien y evitarse el mal. Y ahí no entra el bien común, sino el bien a secas. O sea que en aras del bien común, Dios ha promulgado la ley natural cuyo precepto supremo es hacer el bien, no el bien común, independientemente que sea común o no. Pero lo malo, además de eso, de que yo veo una desconexión entre lo que esperamos de la ley natural, que es, como toda ley, una ordenación para el bien común, y luego resulta que lo que se preceptúa es hacer el bien, cualquier bien público o privado, cualquiera que sea su relación con el bien común. El problema está en que bonum est faciendum lo podemos entender de dos modos. El imperativo, porque faciendum en latín quiere decir que ha de hacerse. Pero ese ha de hacerse podemos entenderlo de dos modos. Uno, con el operador deóntico prefijado a todo el enunciado. Es obligatorio que, en la medida en que algo es bueno, se haga, o incrustado en la apódosis, o sea, analizado sería, en la medida en que una conducta es buena, es obligatoria. Lo primero es una sola obligación, la obligación de, cuando algo sea bueno, hacerlo, y lo segundo es una infinidad de obligaciones. Todo aquello que es bueno es tal que es obligatorio hacerlo. Cierto que al final, si aplicamos la lógica nomológica, que el modus ponens deóntico, que he estudiado en otra serie de vídeos en este canal, las lecciones sobre la lógica nomológica, bueno, pues el resultado viene a coincidir, pero por vías muy diferentes. El problema está en que no se puede hacer todo lo bueno, porque aquello a lo que nos lleva la doctrina de Santo Tomás es que todo lo bueno ha de hacerse. Y esto no es posible. Por eso Rawls, al comienzo de su obra sobre la justicia, dice cuál ha de ser el valor que tomemos como imperativo para nuestra conducta social y que tome la propia sociedad para su organización. Y el valor podría ser el bien o la benevolencia. El problema está en que la benevolencia nos lleva a socorrer a tal necesitado y a tal otro necesitado y al tercero y al cuarto y al quinto y al 19º y así sucesivamente, con recursos que son limitados. Ustedes recuerdan quizá esa gran obra de Bertolt Brecht, El buen hombre de Sichuan, que viene a ser esa paradoja de la benevolencia. En este caso, el buen hombre es una mujer que se disfraza de hombre para cambiar de rol y se da cuenta de que el bien, ser bueno, ser buena persona, ayudar, socorrer. El problema está en que los recursos se acaban y al final ha de disfrazarse y hacer lo malo, robar para tener con qué seguir haciendo el bien. Bueno, pues entonces, como los recursos son limitados, dice Rawls, la guía no puede ser el bien, la bondad, la benevolencia, la generosidad, tiene que ser otra, que es la justicia imparcial, que va a repartir los bienes en la sociedad
según la doble pauta de imparcialidad. Por eso después él aclaró que su concepción de la justicia era justice as fairness, la justicia como imparcialidad o como equidad, creo que se ha traducido al español, otro de los títulos de una obra suya posterior. Bueno, yo no voy a entrar aquí en la teoría de Rawls, no es asunto mío en este momento, para nada, pero lo que sí voy a seguir planteándome es la intuición. Tenemos la intuición de obrar bien o obrar el bien. Y aquí me topo con la teoría de un primatólogo muerto el año pasado, grandísimo primatólogo, una mente excepcional, uno de los grandes primatólogos del siglo XX. Bueno, yo quizá lo conozco más porque es holandés, pero hablaba muy bien el francés, lo cual dio lugar, propició que muchas veces lo invitaran a pronunciar conferencias en francés, lo entrevistaran en emisiones culturales francesas, en France Culture. Claro, como las circunstancias de la vida han hecho que yo sea, aunque toda mi influencia predominantísima es anglosajona en filosofía, pero bueno, yo soy de habla francesa, es decir, para mí el francés y el español, por las circunstancias de mi vida, son prácticamente equivalentes. Pienso indistintamente en ambos idiomas, tengo la misma familiaridad e incluso en muchos aspectos, pues una inclinación quizá mayor a todo lo que sea cultural, ligarme al idioma francés más que el español. Incluso más que el inglés, a pesar de que, bueno, está un poco compensado, porque claro, el inglés me sucede otra cosa, y es que para mí es el idioma filosófico, puesto que mi orientación filosófica es analítica y la filosofía analítica en su 90%, en su 95% o más, es principalmente anglosajona. Claro, eso determina en mí una mentalidad poliglótica. No es ya que yo utilice para diversos quehaceres las diferentes lenguas, sino que mi propio pensamiento es poliglótico. Y anterior a la Torre de Babel, si usted, bueno, no, porque antes de la Torre de Babel había un solo idioma, pero quizá en el momento que se produjo la pluralidad de lenguas, pues todavía momentáneamente había un intercambio entre quienes empezaron a hablar un idioma y otro. Bueno, entonces Frans de Waal ha puesto al descubierto que, contrariamente a esa afirmación tan repetida y socorrida de que el ser humano tiene la exclusiva de actuar bien o mal, discernir el bien y el mal, o lo bueno y lo malo. Bueno, de esto ya hablábamos en pasados episodios cuando comenté los juicios contra los animales no humanos a finales de la Edad Media y un buen cacho de la Edad Moderna, y cómo se les fueron criticados porque era una facultad exclusiva del ser humano discernir el bien y el mal. Y esto justamente, a esta objeción, yo contestaba que cualesquiera animales son capaces de discernir lo bueno y lo malo, aunque solo sea para ellos mismos, y por supuesto, en muchísimos casos, para otros. En los mamíferos, y no solo en los mamíferos, claro, hay un sentimiento paterno y sobre todo maternal de
procurar lo bueno para las criaturas, por lo menos en su primera fase. Que esto, vamos, ni siquiera es exclusivo de los vivíparos, porque por supuesto las aves que incuban a sus huevos y a sus crías en la primera fase de su vida, se sacrifican para ellas y tienen una conducta guiada por el bien, o si ustedes quieren, por lo bueno. De manera que el ser humano, ¿qué tiene sino una capacidad también de distinguir lo bueno y lo malo? Y ya decía yo que desde el punto de vista del derecho penal de nuestro tiempo, no se, no se tiene en cuenta, o solo de manera oblicua, marginal, accesoria, que el individuo o la sociedad, porque en el derecho penal contemporáneo las sociedades, las comunidades, las empresas son también sujetos de responsabilidad penal, no se tiene en cuenta que obren por algo que sea el bien moral, sino sencillamente si aquello por lo que obran es bueno o es malo. Nada más. Bueno, pues Frans de Waal considera no el reino animal en su conjunto, ni el filón de los mamíferos, sino una pequeñita rama que es la de los simios. O sea, nosotros, pero también los gibones y los bonobos y los macacos y otros. Los lemures, quizá, bueno, que están un poco a medias. Y afirma que todos ellos tienen conductas de altruismo, de generosidad, de bondad y un sentimiento de justicia. Lo argumenta muy bien, lo ejemplifica. Bueno, busquen ustedes sus obras, sus libros, sus conferencias en inglés, francés, holandés, seguramente. Yo ahí confieso, claro, que nunca le he escuchado nada en holandés que no entiendo. Y lo argumenta muy bien, da una serie de ejemplos. Bueno, lamentablemente ha sido uno de los autores en primatología más relevantes. Y él, naturalmente, como buen científico, entiende al ser humano desde el punto de vista de su propia disciplina científica, la primatología. El hombre es la especie humana actual es es una especie o es una variante, bueno, digamos, provisionalmente pensemos que es una especie diferente, por ejemplo, del neandertal. Bueno, el problema es que la definición de especie no es unánime, no es pacífica, es polémica. Por ejemplo, Jean-Jacques Hublin, el profesor de la cátedra de paleoantropología del Collège de France, que es con el que estoy más familiarizado, que conozco mejor, pero vamos, no es el único, mucho menos, considera que el neandertal y el Homo sapiens u Homo sapiens sapiens, el hombre actual o hombre moderno, ya no sabemos cómo llamarlo, a nuestra especie o variedad se le llama de todos esos modos. Bueno, pues que es una especie diferente, pero como está comprobado que se cruzó con los neandertales y con los denisovanos, bueno, pues lo que pasa es que Hublin tiene una definición de la especie morfológica. No, en vez de considerarla como parecía que era la opinión preponderante en el ámbito científico hasta muy recientemente, como una unidad de reproducción, A y B son coespecíficos si siendo de sexo diferente pueden cruzarse entre sí. Bueno, pues Hublin considera que, bueno, hay muchas definiciones de especie. Si ustedes lo buscan en un diccionario verán que hay muchas definiciones. Bueno, Hublin considera que hay
una nota morfológica, anatómica, y es que, bueno, las diferencias anatómicas entre el hombre actual y el neandertal o el denisoviano son suficientes para considerar que somos especies diferentes. Bueno, bien, no voy a entrar más en eso, pero sí, volviendo a Frans de Waal o de Waal, en su mirada de científico primatólogo, la especie humana es simplemente una de tantas especies de primates, de simios, para entendernos, y por tanto no hay razón ninguna para excluirnos de los hallazgos, de los descubrimientos de la etología primatológica aplicable a cualesquiera especies de primates, incluyendo la nuestra. Y por tanto, como hemos visto y comprobado en la etología de diferentes especies de simios, esa capacidad de obrar discriminadamente el bien o lo bueno, de tener comportamientos de generosidad, de amor y de justicia, un sentimiento de justicia, no hay ninguna razón para excluir de ello al propio ser humano. Es decir, que no vamos a pasar del extremo anterior de considerar que solo el ser humano puede tener un sentimiento del bien o de lo bueno, solo el ser humano puede obrar por generosidad, por altruismo o por sentimiento de justicia, para considerar que sucede al revés, que el ser humano instintiva, naturalmente, es amoral o inmoral y no tiene sentido innato del bien, de la bondad, de la justicia. Esa creencia de que el ser humano, el individuo humano, de manera innata es indiferente al bien, al mal, a la justicia. Eso es lo que él llama la teoría del barniz. Según la teoría del barniz, en nuestro fuero interno somos egoístas, indiferentes, insensibles a la necesidad ajena y ajenos a cualquier sentimiento de justicia. Pero la sociedad nos ha domado, nos ha amaestrado, nos ha adocenado, inculcado una pauta, un hábito de comportamiento por el cual nos ha puesto un barniz. Ese barniz es como una segunda naturaleza, pero que nos marca unas pautas de moralidad y de comportamiento con arreglo a normas, pero eso es una máscara o es un modo de ser superpuesto que viene por el condicionamiento social o, si ustedes quieren, cultural. Y eso es lo que piensa Frans de Waal. Lo que pasa es que a mí no me ha convencido Frans de Waal, porque ciertamente él ha descubierto, descrito, probado, si queremos, comportamientos en muchos simios de bondad, de generosidad. Pero vamos, yo creo que no hace falta pensar en los simios. Cualquiera de ustedes que tenga animales domésticos de sexo femenino habrán visto el amor, por ejemplo, que hay excepciones, no siempre se da. Hay gatas que repudian a sus crías. ¿Por qué? Bueno, pero en general la mayoría tratan con un cariño, un afecto, una abnegación a sus crías de un modo que
pero es difícil explicar tales comportamientos sin entender que tienen una percepción de lo bueno y que hacen lo bueno, lo que incrementa la cantidad y calidad de vida, para empezar, de su prole. Y bueno, esto en tantísimas otras especies. De manera que los demás simios efectivamente tienen comportamientos de bondad, de generosidad, de solidaridad, y reaccionan frente a conductas de agravio de agravio comparativo con una reacción de enfado, de enojo, lo cual podemos considerar un sentimiento de justicia. Todo eso es verdad, pero, pero no excluye que también tengan comportamientos de maldad, de hacer daño, de egoísmo, de indiferencia al dolor ajeno, eh, a veces de hacer un mal, muchas veces, claro, de hacer un mal que se explica con aras a su propio bien, pero tantísimas otras veces no. Igual que nosotros, el ser humano caza por necesidad, caza porque necesita comer y es carnívoro. Por ejemplo, llamamos al hombre del Paleolítico cazadores-recolectores. Bueno, recolectores, si es que cuánto alimento se podía obtener recolectando moras o frutos salvajes o eh, cebada salvaje. Bueno, todos ¿no? Los cerezos, los duraznos, el trigo que conocemos hoy es un producto de la agrotecnia y zootecnia humana desde hace milenios. En su estado natural, todo eso era escasísimo y bueno, de manera que como recolectores no habrían durado nada. No, las sociedades paleolíticas eran principalísimamente cazadores. Bueno, y se entiende que cazaban para comer y para fabricar instrumentos de hueso, para utilizar las diferentes partes del cuerpo de los animales cazados con diversas finalidades de supervivencia, necesarias para la supervivencia, para la vida. Pero luego en la caza, bueno, en muchas poblaciones humanas ha seguido siendo así, evidentemente. Los esquimales o inuitas, si no es de la caza, ¿de qué van a vivir? No hay otro recurso, o la pesca, da igual. Bueno, pero hoy, en las sociedades odiernas, la mayor parte de la caza, o en muchas sociedades odiernas, la mayor parte de la caza y de la pesca, bueno, la mayor parte de la pesca es desde luego utilitaria, pero alguna no. El que se va a pescar los domingos no es porque lo necesite, ni es tanto por llevar a casa un producto con el cual se va a alimentar, sino es una afición. Y pues, por ejemplo, en Australia, donde hay una especie de amor, eh, casi diría yo, fanático a las aves, a todo tipo de aves. Australia está muy orgullosa de su riqueza ornitológica. Y entonces hay una campaña de odio a los gatos, incluso domésticos, porque hay muchos, claro, que viven en chalets, en casas, y gozan de libertad y cazan. Se les reprocha que no cazan por necesidad de comer, sino por un instinto de cazar. Y que muchas de las víctimas las dejan malheridas o moribundas, y en todo caso no las devoran. O sea que hay algún móvil que induce a conductas malas.
que ni siquiera es un mal instrumental. Y bueno, como se da esto si se da esto en otras especies, se da también en el ser humano. De manera que lo que yo creo que Frans de Waal nunca ha probado, ni quizá ha intentado probar, es que instintivamente los comportamientos buenos que él señala prevalezcan sobre los comportamientos malos. Y justamente lo que yo quiero plantearme es si el ser humano, a lo largo de su historia, incluyendo la prehistoria, que es casi todo, cuando empieza la historia con la escritura, cuando empieza la escritura, en unos poquitos sitios hará unos 5.000 años, un poquito, y luego pero bueno, esos restos de escritura que tenemos en unos poquitos puntos de ahora 4 o 5.000 años es muy poquito, y para que lleguemos a algo sustancial que nos informe, que nos relate qué sucedió a esa sociedad, es posterior. Y la, todo lo anterior, desde 200.000 años, como mínimo, o como mínimo, desde hace 100.000 años, porque, bueno, el Homo sapiens existe sin duda desde hace más, pero ha sufrido también una evolución. Es decir, si ahora mismo nos topamos en la calle con un hombre o una mujer coespecífico con nosotros, pero que resucite de que murió hace 200.000 años, bueno, pues decir que suponiendo que nos lo encontramos y que va vestido, porque claro, hoy si lo vemos en la calle o bien vivimos en una sociedad nudista, y, bueno, pues no es que nos parecería uno más de tantos. Desde luego que llamaría considerablemente la atención. Y quizá eso, si queremos remontarnos a un periodo en que la morfología o la anatomía humana desde entonces no ha variado perceptiblemente, sensiblemente o de manera significativa, pues quizás serían 100.000 años. Bueno, de 100.000 años para acá pasan 1.000 siglos, pero desde hace 5.000 años para acá pasan 50 siglos. O sea, casi toda lo que llamamos historia o el pasado de la humanidad es prehistoria. Lo que sabemos de esa prehistoria, naturalmente, saber, si ustedes entienden por saber aquello de lo que tenemos prueba, en realidad aquello de lo que tenemos prueba es muy poquito en ese terreno y en todos los demás. La gente cree que en física se sabe de manera irrebatible. Escuchen a los físicos. La física cuántica, que bueno, el vulgo, nosotros que no sabemos, dicen, bueno, eso lo han dicho los científicos y lo dijo Blas Punto Redondo. No, el seguramente más eminente físico del mundo, premio Nobel de Física en el año 2020, Roger Penrose, considera que es errónea, que la física cuántica es errónea y que las principales teorías sostenidas por la física contemporánea y por la astrofísica están equivocadas, y él propone una alternativa. Y vamos a ver, sus opiniones seguramente son minoritarias, pero son minoritarias, yo conjeturo, menos porque sus argumentos sean menos fuertes que porque al cabo de decenios de enseñarse la teoría estándar, se estatan los cultivadores de esa
esa disciplina, están tan habituados a ella que cualquier cuestionamiento le resulta problemático, dudoso. Bueno, hay varias razones. Pero hay que decir que en el mundo de la disciplina física, nada o casi nada es incuestionable o nada muy importante. Habrá detalles que sean totalmente incuestionables, pero en fin, son secundarios. Lo importante es cuestionable y cuestionado. De manera que decir, si solo sabemos lo que sea incuestionable, probado contra toda prueba en contra, bueno, pues eso es muy poquito. Pero dentro, bueno, yo voy a tener un concepto de saber menos exigente y reconozco a Franz Wahl que ha demostrado, y por tanto que sabemos, que todos los primates son capaces de hacer bienes, tienen un sentimiento de bondad, pero eso no excluye que tengan también un sentimiento de maldad y como mínimo egoísmo. Y que ese egoísmo que quizá todos tenemos y esas reacciones malas que causan mal, que todos tenemos y de las cuales nos arrepentimos a veces, quizá deberíamos arrepentirnos más. Todo eso, vamos a ver, si somos naturalmente, para aceptar esta dicotomía naturaleza-cultura que yo no acepto, pero vamos, para entendernos, como concesión para la discusión. Si naturalmente somos buenos, entonces será el barniz, nos habrá venido al revés, será un revestimiento que nos da la sociedad para mal. Pero esto es absurdo, y justamente Jean-Jacques Hublin ha argumentado en contra. Y a su juicio, lo que pasa es lo siguiente. El ser humano es una especie social. Este problema, como todos aquellos que tengan que ver con el estudio de una u otra faceta de la actividad humana o de la normativa humana, cualquiera que sea el orden normativo, ético, jurídico o cualquier otro, estético, cualquiera, hay que estudiarlo ante todo, teniendo en cuenta que el hombre es una especie natural. Si ustedes quieren abrazar la dicotomía entre natural y cultural, yo no, pero se lo voy a conceder por el argumento, porque podamos llevar a cabo la discusión. Bueno, lo que no hay que olvidar es que ante todo somos una especie natural, que el instinto, por ejemplo, rige una parte de nuestra vida, de nuestra conducta, muchísimo mayor de lo que solemos pensar. Bueno, pues lo que dice, ustedes saben que las especies vivientes, animales, plantas, hongos, algas, otros, las hay aisladas, solitarias, de vida solitaria, y sociales. Quizá seguramente con grados intermedios de socialidad. Bueno, pues el ser humano, dice Hublin, pero vamos, lo dicen muchos otros científicos, por ejemplo, Peter Turchin, el creador de la criodinámica o historiología, es decir, un estudio científico de la historia basado en un enfoque cuantitativo. Bueno, pues Turchin ha hablado el título de uno de sus máximos libros, Ultra Sociedad, Ultra Society, considera que el hombre es una especie ultrasocial en un doble sentido. Primero, que el vínculo de sociedad es mucho más íntimo. Otros animales sociales están socialmente unidos,
pero el vínculo de sociedad los une menos, por lo menos. Quizá la excepción son los insectos sociales, donde el vínculo es muy grande. Pero en cambio, por ejemplo, entre los animales superiores, el nexo, el vínculo de sociedad entre los simios, por ejemplo, no humanos, bueno, el nexo de solidaridad social es menor y por eso tienen menor éxito. Segundo, porque he considerado que el ser humano es ultrasocial o hipersocial o supersocial, como ustedes quieran decirlo, porque gracias a esa intensidad del vínculo social y de la solidaridad social, el ser humano ha podido formar sociedades de millones, decenas, centenares y hasta más de 1.000 millones de individuos, de miembros, lo cual le da una capacidad, eso se lo da por la formación de los estados, de las alianzas de estados, de las confederaciones de estados y por el robustecimiento de grandes estados, llegando hoy a dos que son la India y China, de más de 1.000 millones de individuos. Pero, por supuesto, hay otras sociedades, otras unidades políticas, Indonesia, el Pakistán, Bangladesh, de varios, Brasil, Estados Unidos, Rusia, de más de 100 millones y algunos de varios cientos de millones. Bueno, pues, ¿qué ventaja tiene eso? Lo explica muy bien Turchin al comienzo del libro Ultra Society, con una anécdota cuenta el relato de poblaciones de pueblos primitivos. Yo sé que los etnógrafos de hoy abominan ese calificativo que consideran displicente, peyorativo, inadecuado. No hay pueblos primitivos y pueblos avanzados. Digamos que todos nos hemos desarrollado, unos en un sentido y otros en otro. Bueno, yo respeto a todos esos etnógrafos, pero la verdad es que me resulta difícil, creo que todos los paleoantropólogos y muchos etnógrafos admiten que el modo de vida de los hotentotes de Namibia, de ciertas tribus del Amazonas, por ejemplo, de sociedades de pigmeos en África Central, tienen un modo de vida parecido al que la arqueología nos hace conjeturar que tenían nuestros antepasados de hace 10.000 o 20.000 años, y que otros tienen un género de vida y de organización parecido al que tenían nuestros antepasados hace 5 o 6.000 años. Y esos parecidos se basan evidentemente en indicios, no son arbitrarios. Entonces, estudiando poblaciones del Amazonas, de la isla de Nueva Guinea, o por los relatos etnográficos que tenemos de amerindios de lo que hoy es el territorio estadounidense hace 2 siglos, por ejemplo, o incluso menos. En el caso de Nueva Guinea, hace nada, vamos, hasta muy recientemente. Bueno, pues viajar de un lugar
a otro lugar a pocas leguas, era arriesgadísimo. Las probabilidades de ser matado y comido, vamos, ser comido, al fin y al cabo, porque muchas veces es ser capturado, torturado hasta la muerte, cocido y comido. Bueno, pues ese era un riesgo que hacía que muchísimas poblaciones no se atrevían a viajar, o se atrevían cuando hacían sus propias expediciones para capturar, bueno, primero como eran sociedades, muchos de ellos, no todos, nómadas, pues en su vida se desplazaban, pero claro, se desplazaban con fuerza, con con sus tropas o con sus, bueno, llamar tropas, claro, en el Neolítico no había propiamente tropas, no había ejércitos, pero bueno, con el grueso, con la hueste, como lo queramos llamar, no con un desplazamiento, un viaje, una excursión individual, porque eso era tremendamente peligroso. Bueno, pues el ser humano ha ido creando sociedades, según Turkheim, más y más amplias, en las cuales tenemos más seguridad. Y efectivamente, en los estados, en el interior de los estados modernos, generalmente nos podemos desplazar sin gran temor, pero también hay fenómenos de involución. Por ejemplo, el Ecuador al cual llegué yo en julio de 1973 era mucho más seguro que el de hoy, porque lamentablemente el de hoy está azotado, asolado por las bandas de la criminalidad internacional organizada, es víctima de esas bandas como otros tantos países, pero bueno, conoce una inseguridad que, bueno, eso pasa también en Perú y en muchos otros países. Claro que no era, bueno, la sociedad ecuatoriana, que claro, para mí es hermanísima, es decir, no, pero había avanzado, había conseguido. Por supuesto que hoy la sociedad ecuatoriana es más rica, la pobreza extrema que yo presencié y que tuve al lado, quizá hoy se ha superado, pero en cambio ha habido esta otra involución. Bueno, por tanto, según Turkheim, el ser humano es un ser ultrasocial por tener un vínculo, por ser capaz de un vínculo de solidaridad mayor. Entonces, a este propósito, lo que dice Jean-Jacques Hublin, no es el único, es que en las sociedades sociales, en las especies sociales, la evolución, la selección natural privilegia la supervivencia, bueno, la teoría de Darwin, la selección natural es la supervivencia del más apto. Bueno, pues son más aptos los individuos más sociales, es decir, aquellos cuya conducta sea más proclive a actuar de manera acorde con la necesidad de vivir en sociedad y por tanto de guardarse un vínculo de solidaridad. En cambio, los individuos que por la razón que sea son más reacios a la solidaridad, más proclives a actuaciones antisolidarias o insolidarias, tienden a venir, bueno, para empezar, como son menos sociales, bueno, probablemente tienen menos éxito reproductivo y se reproducen menos y, por tanto, a la larga, por efecto acumulativo de generaciones, decenas de generaciones, miles de generaciones, pues van siendo deseleccionados. Y los más sociales, los más solidarios, van siendo más seleccionados. Y eso determina
que el ser humano, comparado con nuestros más cercanos parientes supervivientes, que son los chimpancés, de los cuales nos separan 7 millones de años, bueno, pues ellos sean muchísimo menos sociales, el vínculo de solidaridad social sea mucho menor. Por ejemplo, el chimpancé, ¿cómo se alimenta? Cazan en grupo. Parece, yo lo digo de oídas, parece que preponderantemente no. Bueno, no niego que hay, que a veces, muchas veces se organizarán para cazar conjuntamente, pero parece que preponderantemente la caza es solitaria. Cada uno se las arregla, cada uno se las apaña, todo lo más para sus crías. El vínculo conyugal de macho y hembra no, prácticamente no existe. En la misma jornada, una hembra puede aparearse o suele aparearse con un número de machos. Y, bueno, en la evolución de las especies, por ejemplo, en muchas especies de aves existe un fortísimo vínculo conyugal porque su modo de vida lo hace necesario. No sobrevivirían ni se reproducirían si no se mantiene ese fortísimo vínculo de solidaridad entre los miembros de la pareja. En algunas especies parece que es un vínculo, una fidelidad vitalicia. Por ejemplo, las águilas, cuando enviudecen, guardan el luto durante un año. Bueno, pero ahí tenemos un vínculo de solidaridad, de socialidad estrechísimo, pero de pocos. Bueno, no niego que las bandadas de aves estén unidas también por un cierto vínculo de solidaridad, de comunidad, pero muchísimo menos, donde es fortísimo en muchas especies de aves. El vínculo es entre macho y hembra, y de ellos con sus crías. En la especie humana, ya he dicho, en los chimpancés el vínculo de socialidad es flojo, no es fuerte, no es intenso. En la especie humana lo es muchísimo más. Eso le ha producido el éxito en la selección natural. Y por tanto, la propia naturaleza nos ha hecho más sociales o más sociables. Eso es natural, instintivo, pero es una segunda naturaleza, en cierto modo, porque es una naturaleza producida por la selección natural. Y es uno de los rasgos que nos alejan de nuestros parientes más próximos, que los otros simios, que no se ajustan a esa pauta humana de tender a la ultra sociedad. El segundo, hay otro factor, dice Frans de Waal, que no lo ha inventado, Jean-Jacques Hubla no lo ha inventado él, es una tesis de muchos antropólogos y paleoantropólogos, que la especie humana es una especie domesticada. Bueno, todos sabemos que el perro doméstico de hoy es una especie domesticada. Los primeros perros que al final del Paleolítico se adjuntaron a alguna sociedad humana como auxiliares de caza eran muy diferentes de cualquier raza de perro actual. Las razas de perros actuales son producto de la zootecnia humana a lo largo de milenios, unos cuantos milenios. Y cualesquiera otros animales domésticos, las abejas que fueron capturadas primitivamente no eran como la abeja de miel actual, o las diversas razas o variantes de abeja de miel de hoy. Y lo mismo con el ganado caprino, ovino, equino, cualquiera. De manera que todas las especies domésticas, no humanas, son especies domesticadas. Su comportamiento
ha sido influido, primero, por la selección artificial y, segundo, porque al vivir en recintos y bajo el dominio humano, han sido constreñidas a un tipo de vida, a un tipo de comportamiento que se les ha inculcado diferente de la que tendrían cuando, y que de hecho tienen cuando se asilvestran. El gato asilvestrado tiene un comportamiento muy diferente del gato doméstico. O el caballo, ¿saben ustedes las especies de caballos que escaparon del dominio humano? Por ejemplo, en América del Sur, en América del Norte, en Asia Central, y que han formado razas nuevas con el paso de los años o de los decenios o los siglos, indomesticables. Es decir, que tienen un comportamiento indomables. Es decir, un tipo de... forman una subespecie, porque no digo que sean una especie diferente, depende de lo que entendamos por especie, porque si es la diferencia morfológica, sí, han formado especies diferentes y esa domesticación de las especies domésticas de animales no humanos incorporadas a la sociedad humana, que en esa medida ya no es una sociedad exclusivamente humana, sino interespecífica, bueno, pues, ¿por qué no pensar que exactamente igual el ser humano se ha domesticado? Claro, esto de que el ser humano se ha domesticado parece extraño. Es una especie de causa sui de Spinoza. Se ha reprochado, Spinoza afirma que Dios es causa sui, causa de sí mismo. Y hay quien ha dicho que eso es como agua seca o como un hierro de madera, porque el causante causa algo cuya existencia comienza, la provoca él, la determina él, pero que algo determine su propia existencia, quiere decir que hay algún orden, temporal u otro, en el cual uno todavía no existe, se va a causar, y al mismo tiempo sí existe para tener una capacidad causal, un poder causal. Bueno, se ha dicho eso, que esa noción es incongruente, y en el caso del hombre podríamos decir lo mismo. ¿Cómo va a causar? Si no es social, socialísimo, ¿cómo va a causar esa socialidad? Y si lo es, no necesita causarlo. Por tanto, que el hombre se domestique no tiene mucho sentido. Erróneo argumento por lo siguiente, porque una cosa es el hombre individual y otra el hombre colectivo. El hombre colectivo, desde el momento en que se constituye una colectividad, incluso la mínima, he hablado de macho y hembra, bueno, pues desde el momento en que hombre y mujer se unen para formar una pareja, un matrimonio, diría yo, con o sin formalidad, da igual. Bueno, desde ese momento se constituye una entidad que es la sociedad, en este caso la sociedad conyugal, con características propias y con capacidad de influir en los miembros, modificar su carácter, su personalidad, su modo de ser, su modo de comportarse. Muchos de nosotros que vivimos en un matrimonio desde hace decenas de años, si reflexionamos podemos pensar que no somos exactamente quienes éramos antes de entrar en esa sociedad conyugal. Que la sociedad conyugal nos ha hecho cambiar, nos ha hecho modificar, ha ido determinando nuestros gustos, nuestras inclinaciones, nuestros juicios de valor, nuestras creencias, nuestras preferencias. Bueno, pues lo mismo pasa y quizá todavía más con la sociedad que condiciona más cómo somos. Ya para empezar de la familia, que desde la más tierna edad, dice,
Yo he criticado mucho todo eso de educación para la ciudadanía, que la escuela enseña a los niños o a los adolescentes qué deben hacer, que deben ser, evitar el racismo, que deben respetar los derechos humanos y patatín y patatán, bla, bla, bla. Bueno, yo creo que eso es tiempo perdido, cuando no contraproducente, porque quien inculca los valores es la familia, porque lo inculca no tanto por lo que dice, cuanto por el ejemplo que da. Por tanto, la familia para mí es imprescindible. Lo he argumentado en diversos sitios, entre otros en uno de mis escritos, la filiación hecho o derecho. Bueno, pues tenemos esa segunda naturaleza, en parte por efecto de la selección natural, de que ha deseleccionado a aquellos que la selección natural o artificial, bueno, en este caso en cierto modo, pero bueno, ha deseleccionado a los menos inclinados a comportarse según imperativos de solidaridad y a los menos inclinados a comportarse, a integrarse socialmente. Y por otro lado, desde la más tierna infancia, desde el día cero de nuestro nacimiento y quizá antes, nos ha inculcado un modo de ser, de comportarnos social. Ahora, junto a esto, tenemos también otra tendencia antisocial, otra tendencia antisolidaria, otra tendencia, otro tropismo para lo malo, que quizá el condicionamiento social, en los casos favorables, compensa, afortunadamente. Afortunadamente, en la mayoría, ese condicionamiento, esa inculcación que nos viene, ante todo, de la familia, desde la más tierna infancia, afortunadamente rebaja, contrarresta, disminuye, arrincona, ojalá, esas otras tendencias. Pero siguen existiendo. ¿Por qué? Bueno, pues los seguiremos discutiendo, si les parece bien, en los siguientes episodios.